A orillas del río Mula se encuentra la pedanía torreña que hoy visitamos. Se trata de La Florida, una población que recibe su nombre de lo que fue durante mucho tiempo su motor económico, una fábrica de conservas. No se muevan y visítenla con nosotros. Comienza la Florida y termina allá en aquella parte del río Mula, justo donde empieza ya Alguazas. El río de Mula divide el término de Alguazas y Las Torres. Pues mira estas casas que hay aquí, ¿sabes? Aquí había una fábrica de conservas, se llamaba la fábrica de La Florida. Estos señores se vinieron de allí de Parma y instalaron su fabricación en Alguazas. Allí estuvieron poco tiempo y se dedicaban a hacer pasas de albaricoque. Y luego pues se vinieron aquí y ya fueron ampliando hasta formar su fabricación. Se hicieron su vivienda aquí y ya vivían aquí. Se llamaba la fábrica de Florida. Y esto, por La Florida, también le dieron ese nombre. Normalmente, pues aquí eso no había nada más que 4 o 6 casas, veían aquí, pero eran agricultores, todos los que habían. Se dedicaban pues, a cosas de la fruta y a sembrar trigo y cebada y todo eso. Y ya esta fábrica pues, les dio una meja de trabajo, esto se fue modernizando, pues hasta ahora pues, se formó un pueblo y ahí vivía el encargado principal de la fábrica y el encargado de la caldera. Hola, muy buenas. Buenos días. El colmo de los colmos es conocer a Florentina en La Florida. Sí, Y madre pillarla mía. regando flores. Todo flores, todo flores, todo flores, mira qué bien. Pues Me han nada, dicho que esta casa tiene mucha historia. esta casa pues sí, tiene historia, bastante historia, porque es de las primitivas de este barrio, de La Florida. Y cuando dice de las primitivas es de las antiguas, Sí, del de la principio del siglo antigua. XX, ¿no? Hombre, esta tiene como 91, 92 años. Mi tío era el encargado de la fábrica de conservar La Florida, que era de los mallorquines, unas señoras que vinieron de Mallorca y instalaron un secadero primero secar albaricoques, hacer pasas, que digamos, y después hicieron ya la fábrica para hacer conserva. Pedro Serna nació en la casa de al lado, que es la de mi tío. El pintor Pedro El Serna pintor nació allí. Pedro Serna nació en la casa de al lado, sí, esa, justo en la de al lado, porque esta era la del abuelo y le hizo una casa a su hijo Pedro para vivir, o sea que aquella es la de Pedro Serna. Si queréis pasar a ver la casa de Pedro Serna, el pintor, el famoso pintor, Venga, pues vamos a verla. como vosotros queréis. Luego después, pues había otra fábrica más, ya ves, También de conservas. también de conservas, que era la fábrica de Macanás. Se dedicaba también a las conservas de tomate, albaricoque, melocotón. Llegó un día en que estos señores, por lo que fuera, pues no les interesó de seguir y entonces vendieron ese terreno. Y fue cuando hicieron ya toda esta organización nueva. Pepe, si no me equivoco, este es el límite del pueblo, ¿verdad? Pues sí, este es el límite del pueblo, un poquitín más abajo. El río separa al pueblo con Alguazas
y la vía separa al barrio este de la Florida con lo que es la Condomina. Ahí íbamos a hacer la compra antiguamente porque aquí no había prácticamente nada más que 3 o 4 caciques en este lado y las demás estaban ahí. Ahí teníamos la tienda de lo que era el tío Baño y la tía, la Rosario, la de Fuentes. Es donde teníamos las 2 tiendas que había y yo recuerdo de chiquitillo que mi madre me mandaba, pues corre, tráete unos fileticos en un platico, o corre, tráete un poco de vinagre en una botella. Era lo que había, no había otra cosa. Aquí no tenemos absolutamente nada. ¿Cómo eran antes las comunicaciones del pueblo? Las comunicaciones, pues ya ves, malísimas. Para ir a Murcia, por ejemplo, pues teníamos que coger el tren, irnos por la mañana y ya prácticamente casi todos los días en Murcia, hasta que pusieron los autocares, los coches de línea, y cuando pusieron los coches de línea, pues habían 2 coches, uno por la mañana y otro por la noche. Después se modernizaron y pusieron uno por la mañana, otro por la tarde y otro por la noche. Pero si teníamos que ir al médico y perdíamos el de la huerta, ya hasta la noche ya no veníamos. Nos tirábamos prácticamente todos los días en Murcia. Que podía, se cogía una galerica de las que habían en Murcia y la galerica, pum, pum, y con el caballico te traía por acá. Es lo que había, no había otra cosa. Aquí ya se restauró un poco la fachada porque el tejado, después te enseñaré unas fotos que verás como esa estaba más bajita que esta. Los tejados no estaban iguales y se restauró después de cemento, pero vamos, esta está igual, esta sí que yo desde que nací la conozco igual, siempre. ¿Y Pedro Serna viene por aquí de vez en cuando? Pedro Serna sí viene bastante, pero además Pedro Serna pintó arriba, su estudio primitivo fue arriba, pintó hasta el año, yo creo que 67 o 69 por ahí, estuvo pintando ahí, nada más pasé. Y al igual que Pedro Serna, muchos vecinos de la Florida nacían en sus casas. Yo creo que casi todos. Sí. En mi casa somos 3 hijos y nacimos los 3 en casa. Los 3 y aquí todos nacieron en casa. Los cuadros son de Pedro, claro. Por supuesto. Por supuesto, son de Pedro. Porque mi primo, mi padre y su padre eran hermanos. Hemos hablado de dónde nacían los habitantes de este pueblo, pero no hemos hablado de cuántos habitantes hay hoy en día aquí. Éramos unos 700, pero claro es que también esas viviendas... Hay algunas que están bastante cerradas y no sé, pero más o menos 700 por ahí. Bueno, pues esto que estamos viendo aquí, este es el subterráneo que se hizo, de tanto pedir el pueblo, que la Renfe tampoco estaba muy de acuerdo en hacerlo, se hizo aquí este subterráneo porque aquí ahora había muchas muertes, por desgracia. Hay una mujer, aquí un hombre y allí 2 hombres más. El primero me acuerdo que fue un vecino de aquí, que le decíamos el Colín, lo pilló correo por la noche y ese fue el primer accidente que hubo. Hace de tanto cortar la vía, pues nos hicieron este subterráneo. Hemos puesto monedas, hemos puesto piedrecillas pequeñas con el tren, en que entonces los trenes pasaban por aquí muy lentos, era muy antiguo y aquello era... Vamos, que salías corriendo detrás de él, te podías montar, porque yo, aunque te me has dicho, yo he ido a Murcia y he venido a montar en el tren en la parte de atrás. Paraba en Alcantarilla, me bajaba, pues si el revisor me pedía el billete. Cuando tampoco tenía por qué hacerlo, porque mi padre era ferroviario y no pagaba yo nada el tren, pero como íbamos varios amigos, pues siempre hemos hecho una trastadilla esa. El barrio de la Condomina, ahí había una acequia muy grande y no se podía pasar. Había que pasar brincando de un lado hacia otro. Los chicos de allí, los críos de allí, pedraicas para acá y pedraicas de aquí para allá. Esto era una guerra de lo que había, la típica rivalidad entre pueblecicos y entre vecinos. Que luego nos queríamos todos, y que casi todos somos familia, pero es lo que pasaba. Y lo que pasaba con el fútbol en Alguazas seguíamos jugando, y cuando había rivalidad, eso era todos los domingos, había tanga. Del puente para allá no nos dejaban pasar, y nosotros del puente para acá tampoco pasamos al lado de ellos. O sea que todo eso ha sido historia, pero que además que ha sido famosa, por lo menos aquí en los pueblos. Venga, hasta luego. Venga. Aquí si queréis ver unas fotos que son, mira, de cuando Pedro era jovencillo y mi hermano pequeño era pequeño. Y en la balsa, que eso de enfrente había una balsa y ese era el motor donde ponían en marcha. Y esta es la casa. O sea, la punta esa sale la casa de aquí, de sus padres, donde vivía él. Pues la casa, mira, por ejemplo, esta era la casa primitiva, ¿no? Esta era la casa de los abuelos, o sea, de los abuelos de Pedro. Y entonces luego la casa de los padres de Pedro es la de al lado. Y esto es la balsa que había enfrente justo, que era entre la casa de los mallorquines y de la fábrica de conservas y las casas, que ellos eran encargados. Mi padre era el mecánico y encargado de cocina y conservas y mi tío pues
encargado general. Y la pequeña soy yo, la hija de Gervasio. Este era el dueño de la fábrica de conserva. ¿Ese era el dueño? Este hombre era el dueño, era mallorquín, sí. Era de Mallorca, don Lorenzo Vicente. Antes todo era sin aceras, era todo tierra, cuando llovía era todo barro, y no había agua potable, no había un alcantarillado, no había luz por la calle, o sea, en las casas ya había, porque ya la luz vendría más pronto, pero en las calles no había. Entonces pusieron, mi padre, como fue el primer alcalde pedáneo, que hubo, bueno, que no fue alcalde pedáneo, mi padre iba al ayuntamiento y le decía a don Pedro, que era el médico entonces, alcalde del pueblo, don Pedro, que no tenemos luz, que no tenemos agua, necesitamos que nos pongan allí cosas y bueno, pues Gervasio primero una cosa y después la otra, venga, después, total que pusieron una cosa, primero yo creo que pusieron el agua lo primero de todo, luego después pusieron la luz, no, primero pusieron la luz pública, que eran unos cables con unas bombillas, y luego después pusieron el agua potable, el agua del Sevilla que decíamos. Y en esta casa de aquí es donde vivían los dueños de la fábrica, los mallorquines que decían. ¿Sabes? Y lo de las bicis de aquí, pues este chico empezó a ir más atrás. Si una se pinchaba, si le ponían una cámara o le ponían la cubierta, pues ya se fue agrandando. La tienda de bici es lo más que se conoce. Porque en cualquier sitio dice, oye, pues conoces tú Aruda Florida o tal, pues mira, el punto de destino, ¿sabes? Que los vamos a encontrar o tal, la bici de Sarabia. Luego los vemos ahí en el bar, que allí lo tomaremos un chupito de lo que sea, para hacer la entrada de comida. Hasta luego. La casa está igual que estaba. Yo esta casa desde que nací, como yo he vivido aquí, además tampoco me he cambiado de sitio, pues sigue estando igual. Bueno, se ha restaurado un poquillo así, porque siempre tienes que hacer alguna cosa, pero por lo demás sigue igual. Techo con las típicas colañas de toda la vida, el suelo, el típico suelo, esta baranda de hierro con esta escalera yo, desde que nací, como siempre era mi padrina, mi tío Perico era mi padrina, mi tía Antonia, pues subía y bajaba como gateando ya, o sea que desde siempre. Esto está igual. Por fortuna el pueblo ha avanzado y por fortuna esta casa no ha cambiado. Sí, no ha cambiado, ¿no? Si no, no sería tan bonita. Se ha ido manteniendo, sí, se ha ido más o menos cuando hay que restaurar algo, pero se ha ido manteniendo. Esto es la casa de Pedro Vicena, donde vio la luz primera y donde empezó a pintar primero. Primero empezó a pintar también aquí, luego ya se montó su estudio, pero su estudio lo tenía arriba. Y a Ramón Gaya venía muchas veces, que fue un buen profesor suyo también. Ramón Gaya también vino muchas veces, yo lo conocí a ese señor cuando venía a ver a mi primo y se iban a ver el río, a pintar, a hacer paisajes y a hacer... José María, estamos ahora mismo sobre el río Mula. Sí, sobre el puente viejo del río de Mula. Se construyó, se hace en el año 1990, el nuevo, que por cierto se lo llevó la riada 2 veces. Y tuvimos la fatalidad que aquí casi nunca llueve, pero dieron 2 años, y en los 2 años pues se llevaron, en el año 90 y en el año 91, se llevaron el puente 2 veces, eso. Después se volvió a construir, hasta que está el puente nuevo del riacho del río de Mula. Este es el puente viejo. Ha aguantado todo lo que ha venido. Han pasado por aquí sobre 1 metro, 1,5 metros de agua y no se lo han llevado. O sea que la construcción que se hacía antiguamente, no digamos que sea mejor que la de ahora, pero ha resistido muchos ataques. Imagínate que aquí 1,5 metros de agua, pasar por encima, con palmeras, con higueras, con cañas, con todo, no se lo llevó. Y este, al final de haberlo construido, se lo llevó 2 años seguidos. Lo que vemos a su espalda es Alguazas. Sí. Ahora mismo estoy en el límite de Alguazas y de Las Torres. ¿Y en qué momento entramos ya en la Florida? A partir de dar un paso más para allá. Ya estamos ahora en la Florida. Estamos en la Florida. Y ahora sí que estamos sobre el río Mula. Ahora sobre el río Mula. Aquí tenemos ya el agua. Agua en la que imagino que los vecinos de pequeños se bañarían y... Sí, había una serie de gorgos